Buenas tardes, yo soy el alumno Héctor Antonio Martínez García, soy integrante del equipo 3 y a continuación les mostraré o les explicaré algunos temas que estamos desarrollando sobre la unidad 1.1. El tema que impartiré sería sobre las metodologías de desarrollo de software y también impartiré el tema de las empresas desarrolladoras de software y las metodologías que ellos utilizan. Para ello, tenemos como referencia que existen tres tipos de diferentes de metodologías de desarrollo, que son las clásicas, las ágiles y otras metodologías. En las clásicas se están como por ejemplo el modelo de cascada, modelo de desarrollo incremental, el de orientado a la reutilización y método de espiral. En las ágiles, dentro de este documento tenemos la metodología ágil Scrum, tenemos la programación externa XP y la metodología ágil Kanban. También tenemos como ejemplo otras metodologías como es la ingeniería web, proceso unificado y una metodología llamada ganar-ganar. Dentro de toda esta información se irá explicando más detalladamente cada una. Por ejemplo, el modelo de cascada nos dice que se dividen por etapas. Se reflejan en etapas de este modelo que infligen directamente o es más que nada fundamental para el desarrollo dentro de este modelo. El primer punto es el análisis de requisitos. En este proceso o en esta metodología de cascada, el punto fundamental, análisis de requisitos, se trata sobre extraer los requisitos de un producto de software. Es la primera etapa más que nada al momento de crearlo o al momento de planear el producto que se va a desarrollar o el producto que se piensa lanzar al mercado. Los requisitos fundamentales. El, Como tal, por ejemplo, puede ser que los clientes que intenten abarcar ese producto piensan en ellos, saben los software que tiene o qué se van a hacer o qué habilidades se requieren para utilizarlo. Un ejemplo como tal es las computadoras. Existen computadoras básicas y computadoras que se manejan de una manera más profesionales o por decirlo así, que su potencia es más. Por decirlo así, una computadora de escritorio normal con una computadora gamer. Los requisitos al momento de comprar este tipo de computadoras o ponerlo como este ejemplo, eh, son especificaciones o requerimientos del sistema. Por ejemplo, si yo soy una persona que juega demasiado y quiero una computadora demasiado potente, yo lo primero que me fijaré al momento de comprar un producto o, o analizar un producto es los requerimientos que yo necesito. Quiero una computadora con un procesador que digamos el más sofisticado que esté actualmente en el mercado, su tarjeta gráfica sea potente, que su memoria RAM sea extremadamente alta. Todos esos requerimientos no la podemos comparar a una computadora de escritorio que sabemos que sus requisitos como tal no es para tanta presión, sino realmente su equipo o su utilización, o más que nada su aplicación, es más baja o la podemos utilizar de una manera más eficaz. No le ponemos tanta presión tanto a su procesador ni a sus software internos. También tenemos el diseño y la arquitectura. Se refiere esto a determinar cómo funcionará de forma general el, el equipo. Es más que nada darle un modelo, una forma al producto. Por ejemplo, se definen los casos, los usos que cubrirá o que las funciones de este producto cubrirá. Ya sea el sistema o
o el software que utilizará. Es como, por ejemplo, si nosotros creamos una aplicación web, si solamente ponemos la programación como tal, se ve rústico, se ve solo por decir letras, números o el código nada más del producto. El diseño y arquitectura es plantear desde un principio lo que se requiere plantear, como qué forma le daremos al producto, qué color llevará. Ese es el diseño. Y la arquitectura es los materiales o la forma que este diseño con la que se desarrollará al momento de darle como tal una imagen, ya sea color, como les mencionaba un momento, color, forma o en este caso tamaño. Tenemos también, por ejemplo, la programación. Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería en software. También tenemos como tal que en este proceso de programación depende mucho de la complejidad de lo que nosotros deseemos implementar, y también la duración de se llevará más que nada como lo mencioné ahorita, la complejidad, pero más que nada por el tipo de programación que se realice. Si queremos hacer por ejemplo, software que haga múltiples tareas, al momento de poder utilizarlo, por decirlo, un procesador, cuesta un poco de trabajo programar todo eso, porque necesitamos saber las funciones y la cantidad de memoria o la cantidad de presión que esas actividades o al momento de hacer esa tarea dentro de un software implementa. Por decir, yo puedo abrir hasta 4 aplicaciones al mismo tiempo, pero por decirlo así, el software, por decir, nada más me soporta 2. Es muy grande la presión si el software es muy pequeño para esto, ya que podemos presentar, ya sea en el producto al momento de tenerlo práctico, por ejemplo una computadora o un teléfono. Si abres múltiples tareas al momento, empiezas a notar visiblemente que tu computadora o el teléfono se empieza a alentar poco a poco. También dentro de esta entran las pruebas, que trata sobre al momento de tener diseño, tener ya el producto como tal, es de probar si realmente funciona a los requerimientos que se habían planteado desde un principio. Entra también la documentación y el mantenimiento de este. También tenemos el siguiente punto, es el desarrollo incremental. Se basa en la idea de diseñar una implementación inicial, poner comentarios al usuario y luego desarrollar sus diversas versiones. Por ejemplo, tenemos plataformas hoy en día basándonos en programación como tal. Hay múltiples gestores de base de datos, múltiples plataformas que nos permiten crear aplicaciones en línea o mismo práctica como tal en el sistema. El desarrollo incremental se basa principalmente en saber los requerimientos que el usuario quiere, y con respecto a eso crear la actividad o desarrollar las versiones para un sistema adecuado. Eso lo vemos día a día en las actualizaciones hasta de los sistemas mismos de nuestro teléfono. Por mencionarlo así, cada, no sé, 2 meses, 3 meses, viene una nueva versión que tapa los errores de la versión anterior. Por decir, mis teléfonos siempre he utilizado Android. Es natural que día a día Android vaya sacando una actualización. Al momento de actualizar, el aviso que te manda la compañía Android es el de que sepa el usuario qué mejoras hay en esta nueva actualización que no tenía la actualización anterior. Es decir, por medio de parches
se puede mejorar la seguridad, algunas funciones del teléfono, como puede ser al momento de guardar contraseñas, cuentas, etcétera. También nos podemos, se compara el modelo de cascada al desarrollo incremental, tiene beneficios importantes. Como tal, se reduce el costo, los requerimientos cambian al sistema cambiantes del cliente, hay múltiples las cantidades de análisis y la documentación. En este caso, el sistema de este modelo se desarrolla en describir el sistema. Seguidamente se basa en como podemos ver en la imagen, es describir el sistema. La actividad concurrente entra más que nada, engloba la especificación, desarrollo y validación de esta misma. De ahí mismo vemos que sale la versión inicial, versiones intermedias y versiones finales. La versión inicial como tal es como muchos conocemos como la fase beta, como por ejemplo un videojuego, un software en este caso que puede ser un videojuego, saca su fase beta, que es el primero, la prueba con el cliente. Podemos saber que durante esta fase se hacen el análisis de errores dentro de esta misma sistema, ya sea en su diseño o en su programación. De ahí mismo se van mejorando y eso dentro de la fase de versiones intermedias. Las versiones intermedias es un poco más mejor equipamiento que la anterior. Y por orden y por consecutivo viene la versión final, cuando el producto está totalmente presto a salir al público como tal. Ya en esta última fase de la versión final es donde se supone que la empresa ya como tal verificó, ya analizó todas las posibles pros y contras del producto y manejan un soporte de ayuda al cliente o manejan un soporte de donde la misma aplicación hace sus mejoras. También tenemos la ingeniería de software orientada a la reutilización. En esta, como podemos ver, su planificación es especificación de requerimientos, como expliqué desde un comienzo, son los requisitos o los puntos más fundamentales con los que debe exigir más que nada al público al producto. El análisis de componentes, modificación de requerimientos. El análisis de componentes es al momento de tener, por ejemplo, como les comentaba, la fase beta, saber qué es lo que quiere el público y lo que está obteniendo. La modificación de requerimiento es a eso mismo, se basa a mejorar la seguridad, a mejorar el diseño, a mejorar el soporte de ese producto o del software que se está manejando. El diseño del sistema de reutilización como tal, que es el cuarto punto fundamental, es desarrolla o el desarrollo e integración de y validación del sistema. La validación del sistema mucho lo podemos tomar como son los permisos que, por ejemplo, al momento de crear una aplicación, digamos un juego, un software de cámara, que podemos encontrar en Play Store, por ejemplo en Android. La validación de es saber si es presto o no al público y si cuenta con los permisos fundamentales que este sistema debería de contar o con los que debe de contar para el público en general. El modelo espiral es un proceso evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa de construcción de prototipos. También nos dice que durante las primeras iteraciones la versión incremental podría ser un modelo en papel o prototipo. Este ejemplo o este punto nos dice más o menos, nos da una idea del en papel o en prototipo, es como tal la planificación de este producto. Realizarlo por decirlo así, más conocidamente como una maqueta
de cómo debería quedar el producto o cómo se realizaría. Muchos optan hoy en día ya para hacerlo estas maquetas versión virtuales, que es donde se puede ver más claramente qué es la función de cada uno. El modelo en espiral contiene 6 regiones de tareas, las cuales son la comunicación con el cliente, la planificación, análisis de riesgo, la ingeniería que entra dentro de tal, construcción y acción y evaluación al cliente. La comunicación al cliente son las tareas requeridas para establecer comunicación entre cliente-empresa o cliente-producto. En este caso sería con el desarrollador, es desarrollador cliente. Es como lo mencionaba hace un momento con el ejemplo anterior o hace 2 ejemplos sobre el soporte que existe. Si yo en programación, si soy un ingeniero en sistema y utilizo diversos gestores de base de datos, aplicaciones y presento múltiples problemas, es fundamental que yo como cliente me ponga en contacto con el desarrollador de dicha aplicación para saber qué soluciones pueden otorgar o se le pueden dar al problema. La planificación nos dice que son las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otra información relacionada con el proyecto. Es bien sabido que al momento de crear algo o llevar a cabo un proyecto, la planificación es lo primordial. Como tal, lo primero que debe de existir para saber los propósitos que tiene la empresa o el desarrollador y para saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hará y lo que se planea dar al final o como tarea final. Análisis de riesgo son las tareas, por decir, que el momento de va a evaluar problemas técnicos